Mi novio me propuso matrimonio y luego me envió una factura por el anillo. Se volvió loco cuando decidí jugar su mismo juego. Oscar y yo llevábamos saliendo 3 años y yo pensaba que todo era normal, aunque él era bastante codo con cosas raras. Calculaba exactamente quién comía qué en los restaurantes y me hacía pagar por mi salsa extra. Llevaba una hoja de cálculo de quién pagaba la gasolina cuando nos turnábamos para manejar. Le cobraba a su roomie por usar demasiado papel de baño. Pero tenía un buen trabajo como contador. Y supuse que solo era muy particular con el dinero. Hablamos de matrimonio y vimos anillos juntos, y él sabía que me gustaban las bandas de oro simples, nada lujoso ni caro. Se acercaba mi cumpleaños y Oscar seguía insinuando una gran sorpresa. Hizo reservaciones en el lugar italiano donde tuvimos nuestra primera cita y me dijo que me vistiera elegante. Pensé que finalmente era el momento, después de 3 años de noviazgo y de que yo lanzara indirectas sobre querer casarnos. Todos nuestros amigos ya estaban comprometidos o casados, y Oscar sabía que yo estaba lista. La cena fue perfecta, y Oscar parecía nervioso, lo cual me pareció tierno. Después del postre se arrodilló y todo el restaurante nos miraba. Sacó una cajita con el anillo y dio un discurso sobre cómo yo le hacía querer ser un mejor hombre y que no podía imaginar la vida sin mí. Dije que sí inmediatamente, y todos aplaudieron mientras él ponía el anillo en mi dedo. Era hermoso, exactamente lo que le había mostrado hace meses. Una banda de oro simple con un pequeño diamante. Nos besamos, el restaurante nos dio champán gratis y yo lloraba lágrimas de felicidad. Luego llegamos a casa y Oscar sacó su laptop. Dijo que ahora que estábamos comprometidos necesitábamos hablar de finanzas. Pensé que se refería al presupuesto de la boda, pero abrió una hoja de Excel titulada Cronograma de reembolso del anillo. Había desglosado el costo del anillo en 76,000 pesos, incluyendo impuestos y seguro. Había calculado un plan de pago donde yo le pagaría durante 12 meses con un 2% de interés, ya que eso es lo que su cuenta de ahorros habría ganado. Me reí porque obviamente esto era una broma, pero Oscar no se reía. Dijo que los anillos de compromiso eran una inversión conjunta en nuestro futuro y que yo debía contribuir equitativamente. Dijo que no era justo que solo los hombres tuvieran que comprar anillos y que las mujeres modernas debían pagar su parte. De hecho, tenía artículos impresos sobre igualdad y relaciones. Le pregunté si hablaba en serio, y dijo que ya había configurado transferencias automáticas desde mi cuenta a partir de la próxima semana. Necesitaría mi información bancaria para procesar los pagos. Dijo que si realmente lo amaba querría pagar la mitad del símbolo de nuestro compromiso. Cuando le dije que así no funcionaban los anillos de compromiso, me llamó interesada y dijo que solo quería joyas gratis. A la mañana siguiente, Oscar me envió una factura real con términos de pago y cargos por demora. Había puesto en copia a su madre, Elena, quien respondió diciendo que era inteligente proteger sus activos. Dijo que demasiadas mujeres estafaban a los hombres por anillos y luego rompían con ellos. Compartió una historia sobre el hijo de su amiga que nunca recuperó su anillo después de un compromiso roto. El hermano de Oscar, Jaime, intervino diciendo que Oscar era un genio por pensar en esto. Su papá, Roberto, dijo que deseaba haber hecho lo mismo con el anillo de la mamá de Oscar hace 30 años. Todos estaban locos. Les mostré la factura a mis amigos y pensaron que era una broma hasta que Oscar comenzó a enviarles mensajes de texto para que fueran testigos de nuestro acuerdo financiero. Le pidió a mi mejor amiga Luisa que firmara como aval en caso de que yo incumpliera. Le pidió a mi hermana que confirmara que ayudaría con los pagos si perdía mi trabajo. Creó un calendario compartido de Google con las fechas de vencimiento de los pagos resaltadas en rojo. Hizo un gráfico de termómetro para rastrear el progreso de los pagos como si estuviéramos recaudando fondos para la caridad. En la segunda semana de estar comprometidos, Oscar me presentó más documentos. Un acuerdo prenupcial donde todo se mantendría separado. Una factura por la mitad de todas nuestras citas futuras. Un contrato indicando que le pagaría por cualquier regalo de más de 1,000 pesos. Una hoja de cálculo de gastos domésticos proyectados donde yo pagaría el 60% porque usaba más champú. Calculó que le debía 850 pesos por el agua extra que mis duchas más largas usaron durante 3 años. Quería un pago retroactivo por cada regalo de cumpleaños que me había comprado. Me facturó la gasolina de cuando me recogía para las citas. Incluso intentó cobrarme por trabajo emocional cuando me escuchaba quejarme del trabajo. Fue entonces cuando decidí jugar su juego. Creé mi propia hoja de Excel titulada Servicios de novia 2021 a 2024. Calculé 3 años de apoyo emocional a tarifas de terapeuta. Intimidad física a tarifas de escort. Cocinar a tarifas de chef personal. Limpieza a tarifas de empleada doméstica. Planificación de eventos para cada cumpleaños y día festivo a tarifas de coordinadora. Compras personales, ya que yo compraba toda su ropa decente. Fotografía para Instagram porque yo tomaba todas sus fotos de perfil. Coaching profesional porque le ayudé con su currículum. Gestión social porque organicé todas nuestras reuniones con amigos. El total llegó a 9,5 millones de pesos. Le envié la factura con términos de pago a 30 días y una nota de que el pago del anillo se deduciría de lo que él me debía. Oscar llamó gritando. Su voz salía de mi teléfono tan aguda y fuerte que lo alejé de mi oreja. No dejaba de decir que lo había hecho quedar como un estúpido frente a todos al enviar esa ridícula factura. Me senté en mi sofá y dejé que terminara todo su discurso sobre cómo yo no entendía la dinámica básica de las relaciones.
Cuando finalmente se detuvo para respirar, le dije que mis términos de pago eran a 30 días, igual que los suyos. Dije que esperaba el primer pago dentro del mes y que podíamos deducir el costo del anillo que él afirmaba que yo debía del total. La línea se quedó en silencio por un segundo antes de que colgara. Volví a ver la televisión, pero no podía concentrarme en el programa. Mi celular vibró con mensajes de Oscar diciendo que necesitábamos hablar en persona de inmediato. Los ignoré y me preparé la cena. Una hora después, alguien tocó la puerta de mi departamento tan fuerte que vibró en el marco. Miré por la mirilla y vi a Oscar parado allí con una carpeta bajo el brazo. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Él me empujó de todos modos y comenzó a sacar papeles de la carpeta. Había impreso artículos de sitios web sobre derechos de los hombres sobre mujeres que explotaban financieramente a sus novios. Los extendió sobre mi mesa de centro como evidencia en un juicio. Señaló secciones resaltadas sobre mujeres interesadas y manipuladoras. Caminé a mi habitación y tomé mi propia carpeta. Había pasado la tarde investigando sobre abuso financiero después de hablar con una amiga que trabajaba en un refugio para mujeres. Puse mis artículos junto a los suyos. Cada uno describía comportamientos que coincidían exactamente con lo que Oscar había estado haciendo. Rastrear cada gasto. Hacerme justificar compras. Usar el dinero para controlar decisiones. Exigir pago por actividades normales de una relación. Oscar tomó un artículo y lo hojeó. Su cara se puso roja mientras leía la lista de señales de advertencia. Dejó caer los papeles y toda su expresión cambió. Sus ojos se pusieron llorosos y su voz se suavizó. Dijo que pensaba que estábamos construyendo un futuro juntos y que yo estaba destruyendo todo por dinero. Se sentó en mi sofá sin preguntar y puso la cabeza entre las manos. Me quedé parada junto a la barra de la cocina. Le señalé que él hizo que nuestro compromiso se tratara de dinero en el segundo en que abrió esa hoja de Excel. Dije que la gente normal no le envía facturas a sus parejas por los anillos de compromiso. Levantó la vista y dijo que solo estaba tratando de ser justo y práctico. Le pregunté si el amor se sentía como una transacción comercial para él. No respondió. Mi teléfono sonó mientras estábamos sentados en silencio. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Le dije a Oscar hace semanas que no quería que su madre me llamara más después de que me envió un correo electrónico largo sobre los límites financieros adecuados y las relaciones. Dejé que se fuera al buzón de voz, pero ella volvió a llamar de inmediato. Contesté y puse el altavoz para que Oscar pudiera escuchar. Elena comenzó a hablar antes de que pudiera decir hola. Dijo que yo estaba siendo cruel con su hijo y destruyendo su felicidad por preocupaciones insignificantes. Dijo que ningún hombre decente querría casarse conmigo si seguía actuando así. La interrumpí y dije que estaba bien porque no quería casarme con alguien que tratara el amor como un trato comercial. Oscar intentó agarrar el teléfono, pero lo aparté. Elena seguía hablando de cómo nunca entendería el valor del dinero porque nunca había luchado. Le dije que entender el dinero no significaba usarlo como arma contra las personas que dices amar. Colgué antes de que pudiera responder. Oscar se fue después de eso sin llevarse sus artículos. Cerré la puerta con llave y llamé a Julieta. Contestó al primer timbrazo y le conté todo lo que pasó desde que envié la factura. Escuchó sin interrumpir hasta que terminé. Luego dijo que podía quedarme en su casa todo el tiempo que necesitara mientras resolvía las cosas. Había sido mi mejor amiga desde la universidad y sabía que el comportamiento de Oscar había empeorado durante el último año. Le dije que lo pensaría, pero ambas sabíamos que iba a aceptar su oferta. A la mañana siguiente le envié un mensaje a Julieta y le pregunté si la oferta seguía en pie. Me envió su dirección y dijo que fuera cuando estuviera lista. Esperé hasta que Oscar se fuera al trabajo y luego conduje hasta nuestro departamento. Julieta me encontró allí con cajas vacías y bolsas de basura. Empacamos mi ropa primero y luego mis artículos personales del baño y la recámara. Dejé la mayoría de los muebles ya que Oscar los había comprado y probablemente querría calcular lo que le debía si me llevaba algo. El anillo de compromiso estaba en un plato sobre mi tocador. Lo tomé y lo llevé a la cocina. Lo dejé en la barra junto a la cafetera donde Oscar lo vería a primera hora. Escribí una nota en un post-it diciendo que podía venderlo para recuperar su inversión, ya que claramente eso era todo lo que significaba para él. Julieta leyó la nota sobre mi hombro y dijo que era perfecta. Cargamos todo en el coche de Julieta y en mi camioneta. El departamento se veía vacío con todas mis cosas fuera. Había vivido allí durante 18 meses y se sentía extraño irme tan rápido. Julieta cerró detrás de nosotras y condujimos a su casa al otro lado de la ciudad. Tenía una recámara libre que usaba para almacenamiento, pero la despejamos en una hora. Desempaqué mi ropa y puse mi laptop en el escritorio. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de texto de Oscar preguntando dónde estaba. No respondía a ninguno. Para la noche tenía 17 mensajes de texto y 9 correos electrónicos de Oscar. Los mensajes alternaban entre rogarme que volviera y amenazarme con demandarme por incumplimiento de contrato. Algunos correos decían que me amaba y que cometió un error. Otros incluían archivos adjuntos con documentos legales sobre acuerdos verbales y obligaciones financieras. Reenvié todo a Julieta, que estaba haciendo la cena en la cocina. Entró a mi habitación y leyó los mensajes en mi teléfono. Me miró y dijo que este era un comportamiento completamente loco. Me sentí aliviada de que alguien más viera lo mal que estaba todo esto. Mi hermana Celia apareció en el departamento de Julieta ese fin de semana con vino y comida china. Me abrazó durante mucho tiempo antes de decir algo.
Nos sentamos en el sofá de Julieta y comimos directamente de los envases. Celia admitió que Oscar la había contactado hace 3 semanas preguntando si ayudaría con los pagos de mi anillo si yo perdía mi trabajo. Ella pensó que estaba bromeando y se rió. Luego recibió el correo electrónico real de la factura y se dio cuenta de que hablaba en serio. Me mostró la cadena de correos en su teléfono. Oscar le había enviado un desglose detallado de mis gastos mensuales y le pidió que firmara como aval de respaldo. Ella nunca respondió, pero se sintió culpable por no advertirme antes. Celia me dijo que Oscar también había llamado a nuestros padres tratando de que me presionaran. Nuestro papá contestó el teléfono y escuchó a Oscar explicar su plan de reembolso del anillo. Aparentemente, papá se rió en su cara y le dijo que madurara antes de colgar. Mamá llamó a Celia justo después para asegurarse de que yo estuviera bien. Escuchar que papá me defendió hizo que todo se sintiera más real. Mi familia vio con lo que había estado lidiando y validó que no era normal. Celia abrió el vino y sirvió 3 copas. Pasamos el resto de la noche hablando de todas las cosas extrañas que Oscar había hecho y que yo había justificado a lo largo de los años. El lunes por la mañana volví al trabajo por primera vez desde que dejé a Oscar. Mi compañero de trabajo, Sergio, pasó por mi escritorio alrededor de las 10. Notó mi mano izquierda de inmediato y preguntó dónde estaba mi anillo. Le di la versión básica sobre Oscar facturándome el anillo de compromiso y exigiendo pagos mensuales. A Sergio se le cayó la boca y me miró fijamente durante unos segundos. Dijo que su esposa lo habría arrojado por una ventana si hubiera intentado algo así. Otros compañeros de trabajo nos escucharon hablar y se acercaron a preguntar qué pasó. Para la hora del almuerzo, toda la oficina sabía sobre la factura del anillo de Oscar. Todos estuvieron de acuerdo en que era la historia de ruptura más extraña que habían escuchado. Sergio pasó por mi cubículo más tarde esa tarde con una mirada preocupada. Se sentó en la silla vacía junto a mi escritorio y bajó la voz. Me contó que su hermana pasó por algo similar con un ex que rastreaba cada centavo que ella gastaba y usaba el dinero para controlarla. El ex la obligaba a guardar recibos de todo y cuestionaba sus compras. Le negaba afecto si ella gastaba dinero sin su aprobación. Sergio dijo que su hermana no se dio cuenta de que era abuso hasta que salió y comenzó terapia. Sacó su teléfono y me envió un contacto por mensaje. Una terapeuta llamada Doctora Solís que se especializaba en abuso financiero. Miré el nombre en mi pantalla y sentí que algo encajaba en su lugar. Eso es exactamente lo que era esto. No era Oscar siendo peculiar con el dinero. No era él siendo cuidadoso con las finanzas. Esto era control disfrazado de igualdad. Le agradecí a Sergio y guardé la información de contacto. A la mañana siguiente llegué al trabajo y encontré a mi jefa, Carla, esperándome en mi escritorio. Me pidió que fuera a su oficina de inmediato. Se me cayó el estómago porque su expresión era seria. La seguí por el pasillo preguntándome qué había hecho mal. Cerró la puerta y abrió su correo electrónico. Oscar le había enviado un mensaje a las 6 de la mañana. Estaba solicitando que ella embargara mi sueldo para el pago del anillo. Adjuntó su factura y cronograma de pagos. Explicó que yo me negaba a honrar mis obligaciones financieras. Carla ya lo había reenviado a Recursos Humanos con una nota calificándolo de completamente inapropiado y posiblemente acoso. Me preguntó si estaba bien y si Oscar me estaba molestando. Me sentía avergonzada de que mi vida personal se estuviera derramando en el trabajo. Le expliqué la situación básica sobre el compromiso y la factura. Carla escuchó sin interrumpir y su expresión se volvió más preocupada. Me dijo que Recursos Humanos se comunicaría conmigo y que debería documentar todo lo que Oscar me enviara. También dijo que la empresa me apoyaría si necesitaba tomar alguna medida. Le agradecí y volví a mi escritorio sintiéndome sacudida de que Oscar hubiera contactado a mi lugar de trabajo. Una hora después, la representante de Recursos Humanos me llamó. Su nombre era Alicia y sonaba profesional pero amable. Explicó que el correo electrónico de Oscar podría considerarse acoso laboral. Me preguntó si quería presentar una queja formal contra él. Lo pensé por un minuto. Una parte de mí quería que todo esto desapareciera. Pero Alicia dijo que incluso si no presentaba la queja ahora, mantendrían el correo electrónico en el registro en caso de que su comportamiento empeorara. Me negué a presentar una queja formal, pero aprecié saber que tenía opciones. Alicia dijo que la contactara de inmediato si Oscar aparecía en la oficina o contactaba a alguien más en el trabajo. También me dio información sobre el programa de asistencia al empleado si quería asesoramiento. Colgué sintiéndome aliviada de que mi empresa se estuviera tomando esto en serio. Esa noche recibí un correo electrónico de Elena. El asunto decía: necesitamos hablar. Casi lo borró sin leer, pero la curiosidad me ganó. El mensaje era largo y detallado. Elena escribió que Oscar siempre había sido sensible con el dinero porque tuvieron problemas cuando era joven. Su papá perdió su trabajo cuando Oscar tenía 10 años y casi pierden su casa. Oscar vio a sus padres pelear por facturas y vio a su mamá llorar sobre la chequera. Elena dijo que esta experiencia moldeó cómo Oscar veía la seguridad financiera. Quería que yo entendiera de dónde venía él. Pensó que si yo conocía sus antecedentes sería más paciente con su necesidad de rastrear gastos. Leí todo el correo 2 veces. Sentí un breve momento de simpatía. Crecer con estrés financiero debió haber sido difícil. Pero luego recordé la factura en mi correo. La hoja de cálculo calculando mi uso de agua. La demanda de que le pagara por escucharme hablar del trabajo. La pobreza infantil no excusaba la manipulación financiera adulta. Respondí y escribí una respuesta. Le dije a Elena que ahora entendía los antecedentes de Oscar.
Agradecí que compartiera esa información conmigo. Pero entender de dónde venía su comportamiento no significaba que tuviera que aceptarlo. Una verdadera pareja significaba no usar el dinero como arma contra tu compañero. Significaba no rastrear cada peso que gastaba tu novia ni facturarle por apoyo emocional. Expliqué que lo que Oscar estaba haciendo tenía un nombre, y se llamaba abuso financiero. Dije que esperaba que él buscara ayuda, pero que yo no podía quedarme en una relación donde el dinero se usaba como arma. Envié el correo y me sentí bien por mantenerme firme. Elena nunca respondió. Su silencio me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su postura. Prefería habilitar a su hijo que admitir que su comportamiento estaba mal. 2 días después, Jaime me envió un mensaje de texto de la nada. Dijo que yo estaba siendo dramática sobre toda la situación. Oscar solo quería que fuéramos socios iguales financieramente. Las relaciones modernas requerían que ambas personas contribuyeran. Miré el mensaje sintiendo ira en mi pecho. Abrí mis fotos y encontré capturas de pantalla de las demandas de Oscar. La del pago retroactivo por regalos de cumpleaños. La que me cobraba por trabajo emocional. La hoja de cálculo calculando los costos de agua de mi ducha. Se las envié todas a Jaime en rápida sucesión. Luego escribí un mensaje preguntando si eso le sonaba a una asociación igualitaria. ¿Los socios iguales se facturan entre sí por escuchar problemas? ¿Exigen reembolso por regalos dados hace años? ¿Calculan el costo del agua que usó su novia? Jaime leyó los mensajes de inmediato. Vi los 3 puntos aparecer y desaparecer varias veces. Luego nada. Dejó de responder por completo. Me senté en el sofá de Julieta esa noche pensando en el silencio de Jaime. Toda su familia había estado habilitando el peor comportamiento de Oscar durante años. Elena defendiendo la factura del anillo. Roberto deseando haber hecho lo mismo. Jaime llamando a Oscar un genio por su esquema. Habían creado un entorno donde Oscar pensaba que facturar a su prometida era perfectamente razonable. Con razón no podía ver lo mal que estaba su pensamiento. Toda su familia reforzaba que esto era normal, que las mujeres intentaban estafar a los hombres, que proteger los activos importaba más que construir confianza. Sentí lástima por quienquiera que Oscar saliera después porque su familia alentaría el mismo comportamiento controlador. Julieta llegó a casa con comida tailandesa y me encontró mirando mi teléfono. Se sentó a mi lado y preguntó qué pasaba. Le conté sobre el mensaje de Jaime y su posterior silencio. Julieta sugirió algo que no había considerado. Tenía una amiga llamada Brenda que era abogada de divorcios. Aunque yo no estaba casada, Brenda podría explicar mi posición legal con respecto al anillo y las amenazas de Oscar. Julieta dijo que Brenda le debía un favor y probablemente consultaría gratis con un café. Acepté porque quería saber si Oscar realmente tenía algún fundamento legal. Julieta le envió un mensaje a Brenda ahí mismo y obtuvo una respuesta inmediata. Brenda estaba libre el sábado por la mañana y sugirió una cafetería cerca de su oficina. Llegó el sábado y me reuní con Brenda en un lugar llamado El Molino. Era más joven de lo que esperaba, probablemente a principios de sus 30. Con cabello oscuro recogido en una cola de caballo ordenada. Pidió lates para las 2 y nos sentamos en una mesa de la esquina. Le mostré la factura de Oscar y le expliqué toda la situación. Brenda leyó todo con una expresión cada vez más divertida. Explicó que los anillos de compromiso generalmente se consideraban regalos condicionales en nuestro estado. La condición era el matrimonio. Dado que yo era la que terminaba el compromiso, Oscar podría técnicamente tener un reclamo legal para recuperar el anillo. Se me cayó el estómago hasta que recordé. Le dije a Brenda que ya había dejado el anillo en el departamento de Oscar. No me lo quedaba. La expresión de Brenda cambió a alivio. Dijo que eso cambiaba las cosas por completo. Si había devuelto el anillo, entonces Oscar no tenía nada que reclamar. Preguntó si tenía pruebas de haberlo dejado allí. Saqué la foto que había tomado del anillo en la barra de su cocina. Brenda asintió y dijo que guardara esa foto en un lugar seguro. Luego miró la factura de Oscar de nuevo y se rió en voz alta. Dijo que ningún tribunal haría cumplir una demanda de reembolso de anillo a un destinatario. Todo el concepto era absurdo. Los anillos de compromiso eran regalos. No facturas a las personas por regalos después del hecho. Las amenazas de Oscar de demandarme estaban completamente vacías. No tenía ningún caso legal en absoluto. Incluso si intentara presentar algo, cualquier juez lo desestimaría de inmediato. Brenda dijo que Oscar claramente estaba tratando de intimidarme para que le pagara. Me aconsejó que dejara de responder a sus mensajes por completo, bloquearlos si fuera necesario, no interactuar con sus amenazas o demandas. Cuanto más respondía, más escalaba él. Sentí que un gran peso se me quitaba de encima. Escuchar de una abogada real que Oscar no podía hacer nada hizo que sus mensajes cada vez más desquiciados parecieran menos aterradores. Le agradecí a Brenda y le compré otro latte. Me dio su tarjeta y dijo que la llamara si Oscar realmente intentaba presentar algo legal. Me representaría pro bono solo porque el caso era muy ridículo. Salí de la cafetería sintiéndome más segura de lo que me había sentido en semanas. Esa noche miré las redes sociales de Oscar por primera vez desde que bloqueé su número. Publicó una actualización vaga sobre aprender quiénes son tus verdaderos amigos cuando los tiempos se ponen difíciles. Compartió un artículo sobre la traición en las relaciones. Publicó una cita sobre las personas mostrando sus verdaderos colores. La sección de comentarios se llenó de amigos preocupados preguntando si estaba bien. Varios amigos mutuos me enviaron mensajes preguntando qué pasó entre nosotros.
Miré mi teléfono durante 20 minutos tratando de decidir qué decir. Oscar claramente estaba creando una narrativa donde yo era la mala. Quería que todos pensaran que le había hecho algo malo. Podía quedarme callada y dejar que él controlara la historia o podía decir la verdad. Abrí un chat grupal con nuestros amigos más cercanos y escribí un mensaje simple. Expliqué que Oscar me había enviado una factura por el anillo de compromiso pidiéndome que le reembolsara en cuotas mensuales con intereses. Adjunté una captura de pantalla de su cronograma de reembolso del anillo. No agregué comentarios ni drama. Solo expuse los hechos y dejé que hablaran por sí mismos. Las respuestas llegaron rápido. Julieta respondió primero con una serie de emojis de cara de shock. Sergio escribió un mensaje largo sobre cómo esa era la cosa más ridícula que había escuchado. Celia envió 3 párrafos sobre tácticas de control y abuso financiero. Otros amigos intervinieron con variaciones de incredulidad y disgusto. La mayoría de la gente estaba firmemente de mi lado. Algunos preguntaron si hablaba en serio o si era algún tipo de malentendido. Envié más capturas de pantalla. La factura con los términos de pago. La hoja de cálculo de gastos domésticos proyectados. El cálculo de mi uso de agua en la ducha. Nadie preguntó si hablaba en serio después de eso. 2 días después recibí un mensaje de alguien llamado Andrés, a quien recordaba vagamente como amigo de Oscar de su firma de contabilidad. Se disculpó por el comportamiento de Oscar y dijo que se sentía terrible de que las cosas hubieran terminado así. Admitió que había sido testigo de la tacañería extrema de Oscar a lo largo de los años, pero nunca se dio cuenta de que se extendía a las relaciones románticas. Compartió una historia sobre Oscar calculando el costo por minuto de las llamadas telefónicas con Elena y presentándole una factura por exceder su asignación mensual. Andrés dijo que siempre pensó que Oscar estaba bromeando, pero ahora entendía que hablaba en serio. Otro amigo de Oscar llamado Fernando se comunicó con un mensaje similar. Dijo que Oscar siempre había sido raro con el dinero, pero asumió que yo sabía en lo que me estaba metiendo. Se disculpó por no decir algo antes sobre las señales de alerta que había notado. Les agradecí a ambos por contactarme. Fue validador saber que otras personas veían lo anormal que era el comportamiento de Oscar. Oscar debe haber visto las respuestas del chat grupal o escuchado de amigos porque hizo sus propias publicaciones detalladas en redes sociales a la mañana siguiente. Compartió capturas de pantalla de su cronograma de reembolso del anillo con una larga descripción sobre la igualdad financiera en las relaciones modernas. Publicó enlaces a artículos sobre mujeres que se quedaban con anillos caros después de compromisos rotos. Escribió párrafos sobre cómo los anillos de compromiso eran inversiones conjuntas y ambos socios debían contribuir por igual. Incluyó gráficos que mostraban el costo creciente de los diamantes y lo injusto que era que los hombres soportaran toda la carga financiera. La publicación era pública y docenas de personas podían verla. Observé cómo llegaban los comentarios y no eran nada de lo que Oscar esperaba. La gente lo llamaba controlador. Decían que su comportamiento era extraño y preocupante. Señalaron que los regalos no vienen con facturas. Preguntaron si también le cobraba a su madre por los regalos de cumpleaños. Los comentarios se volvieron más duros a medida que más personas opinaban. Alguien dijo que necesitaba terapia. Otra persona dijo que con razón su novia lo dejó. Una mujer compartió su propia historia sobre un ex que usaba el dinero para controlarla y dijo que la publicación de Oscar le trajo recuerdos traumáticos. Elena saltó a los comentarios en una hora defendiendo a su hijo. Escribió mi nombre completo y me llamó una interesada que nunca apreció a Oscar. Dijo que lo había usado durante 3 años e intenté robar un anillo caro. Afirmó que yo estaba manipulando la situación para hacer quedar mal a Oscar cuando en realidad yo era el problema. Publicó que las mujeres modernas querían igualdad hasta que llegaba el momento de pagar las cosas. Varios de mis amigos vieron los comentarios de Elena y saltaron a defenderme. Julieta escribió una respuesta detallada sobre cómo facturar a tu prometida no era un comportamiento normal. Celia explicó las tácticas de abuso financiero. Incluso algunos extraños que no nos conocían comenzaron a comentar que el comportamiento de Oscar era controlador y que Elena lo estaba permitiendo. Una persona señaló que si Oscar pensaba que el anillo era una inversión conjunta, entonces debería haberlo discutido antes de comprarlo. No sorprender a su novia con una factura después de la propuesta. La sección de comentarios se convirtió en un debate completo sobre dinámicas de relaciones y control financiero. Oscar eliminó toda la publicación 3 horas después de subirla. Recibí una captura de pantalla de Julieta en minutos. Había capturado todo, incluidos los comentarios de Elena y todas las respuestas. Julieta me envió un mensaje diciendo que debíamos guardar las capturas como evidencia en caso de que Oscar intentara reescribir la historia más tarde. Guardé todo en una carpeta en mi laptop. Tenía documentación de sus facturas, sus correos a mi jefa, sus publicaciones en redes sociales y ahora los comentarios públicos donde su propio comportamiento le había salido mal. Una parte de mí se sintió mal viendo el intento de Oscar de defenderse estrellarse tan espectacularmente. Otra parte se sintió aliviada de que otras personas pudieran ver con lo que había estado lidiando. Llamé a la terapeuta que Sergio me había recomendado y conseguí una cita para la semana siguiente. Su nombre era doctora Solís y tenía disponibilidad el jueves por la tarde. Me tomé medio día libre en el trabajo y conduje a su consultorio en un edificio médico en el centro. La sala de espera tenía sillas cómodas y revistas que ya nadie leía. La doctora Solís salió a saludarme justo a tiempo. Probablemente tenía unos 50 años, con cabello gris y ojos amables.
Nos sentamos en su consultorio y me pidió que explicara por qué había venido. Pasé toda la primera sesión solo contándole sobre la situación del anillo y la factura. Le mostré las hojas de cálculo y los documentos que Oscar había creado. Expliqué la respuesta de su familia y las demandas cada vez mayores. La doctora Solís escuchó sin interrumpir y tomó notas en una libreta. Cuando terminé, dejó su pluma y confirmó que lo que había experimentado era abuso financiero. Explicó que Oscar había usado el dinero como una herramienta para controlarme y manipularme a lo largo de nuestra relación. Me ayudó a ver que sus comportamientos anteriores no eran solo peculiaridades o ser cuidadoso con el dinero. Eran banderas rojas que yo había normalizado con el tiempo porque escalaron gradualmente. Dijo que los abusadores a menudo comienzan poco a poco con cosas que parecen razonables, como dividir las cuentas de manera justa. Luego aumentan lentamente el control hasta que su pareja no reconoce lo anormal que se ha vuelto todo. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al escucharla explicarlo. Alivio porque alguien con formación profesional validó que no estaba exagerando. Tristeza porque había desperdiciado 3 años con alguien que veía nuestra relación como una transacción comercial. La doctora Solís me dio tarea para nuestra próxima sesión. Me pidió que rastreara todas las veces que Oscar había usado el dinero para controlarme o castigarme durante nuestra relación. Quería que escribiera incidentes específicos con fechas si podía recordarlas. Comencé la lista esa noche sentada en el sofá de Julieta con mi laptop. Escribí la vez que Oscar me hizo pagarle una cena de cumpleaños porque había pedido una entrada que él no quería compartir. Recordé cuando me cobró la gasolina después de llevarme a urgencias por una infección renal. Agregué el incidente donde me facturó la mitad del costo de su membresía del gimnasio porque había usado un pase de invitado 2 veces. La lista crecía a medida que surgían más recuerdos. Oscar calculando mi porción de servicios públicos basado en cuántas horas pasaba en el departamento. Oscar haciéndome reembolsarle los comestibles que había comprado y de los que yo había comido un poco. Oscar cobrándome por usar su cuenta de Netflix aunque la veíamos juntos. Me di cuenta de que había docenas de incidentes que había descartado como si él solo fuera cuidadoso con el dinero. Verlos todos escritos en un solo documento hizo que el patrón fuera obvio. Cada uno involucraba a Oscar usando el dinero como palanca o castigo. Cada uno me hacía sentir culpable por tener necesidades o ocupar espacio. Había pasado 3 años caminando sobre cáscaras de huevo con respecto al dinero mientras Oscar rastreaba cada centavo que pudiera deberle. Una carta formal llegó a mi buzón en casa de Julieta 2 semanas después. La dirección del remitente mostraba un despacho de abogados en el centro. La abrí parada en el pasillo y leí el lenguaje legal exigiendo el pago del anillo más los intereses acumulados. Oscar realmente había contratado a un abogado para amenazar con un tribunal de reclamos menores. La carta afirmaba que le debía 76,000 pesos más un 2% de interés calculado desde la fecha de compra. Amenazaba con acciones legales si no pagaba dentro de los 30 días. Tomé fotos de la carta y se las envié por mensaje a Brenda. Me devolvió la llamada en 1 hora y me pidió que enviara la carta real a su oficina. Revisó todo y llamó de nuevo esa noche. Brenda explicó que el abogado probablemente solo estaba haciendo lo que Oscar le pagaba por hacer sin esperar que llegara a ninguna parte. La mayoría de los abogados escribirían una carta de demanda si un cliente les pagaba. Pero eso no significaba que pensaran que el caso tenía mérito. Dijo que la carta estaba llena de lenguaje amenazante estándar diseñado para asustar a la gente para que pague. Me aseguró que Oscar no tenía fundamentos legales para su reclamo ya que había devuelto el anillo. Preguntó si quería que ella respondiera o si quería ignorarlo. Le dije que respondiera porque quería que esto quedara documentado en caso de que Oscar escalara más. Brenda redactó una carta de respuesta explicando que había devuelto el anillo y no debía nada. Incluyó la evidencia fotográfica del anillo en la barra de la cocina de Oscar con una marca de tiempo. Señaló que los anillos de compromiso eran regalos condicionales y la condición se había cumplido con mi devolución de la propiedad. Agregó que el acoso continuo podría resultar en que yo solicitara una orden de restricción. Me envió una copia antes de enviarla por correo al abogado de Oscar. La carta era profesional pero firme. Dejaba claro que tenía representación legal y no me dejaría intimidar por amenazas vacías. El abogado de Oscar nunca respondió a la carta de Brenda. Pasaron 2 semanas en completo silencio. Brenda dijo que eso era típico, y sugirió que el abogado probablemente había aconsejado a Oscar que lo dejara. Explicó que la mayoría de los abogados no querrían llevar un caso tan ridículo a la corte donde definitivamente perderían. El silencio se sintió como una pequeña victoria. Oscar había intentado usar el sistema legal para intimidarme y le había salido el tiro por la culata igual que su publicación en redes sociales. Mis padres llamaron la noche siguiente preguntando si quería ir a cenar el sábado. No les había contado mucho sobre lo que pasó con Oscar, excepto que habíamos terminado y me estaba quedando con Julieta temporalmente. Cuando llegué a su casa, mamá había hecho mi lasaña favorita y papá me dio un abrazo más largo de lo habitual. Nos sentamos a comer y hubo un silencio incómodo hasta que papá finalmente dijo que estaba aliviado de que no me casara con Oscar. Admitió que siempre pensó que Oscar era extraño con el dinero, pero asumió que yo sabía en lo que me estaba metiendo ya que habíamos estado juntos 3 años. Mamá asintió y mencionó que había notado que Oscar nunca se ofrecía a ayudar a pagar cuando nos llevaban a cenar. Dijo que siempre dejaba que ellos cubrieran toda la cuenta mientras él se sentaba allí calculando lo que estaba ahorrando.
Sentí que mi cara se calentaba porque nunca había notado ese patrón antes. Toda mi familia había visto las señales de alerta que yo había estado ignorando durante 3 años. Habían visto a Oscar aprovecharse de su generosidad y nunca dijeron nada porque pensaban que yo estaba bien con eso. Papá dijo que habían discutido decir algo varias veces, pero no querían interferir en mi relación. Les conté sobre la factura del anillo y todo lo que siguió. Mamá parecía horrorizada, y papá realmente se enojó diciendo que Oscar tenía descaro al tratarme como una transacción comercial. Preguntaron si realmente estaba bien y dije que estaba llegando a eso. La conversación cambió a cosas prácticas como mi búsqueda de departamento y si necesitaba ayuda con los costos de mudanza. Celia fue a casa de Julieta unos días después con café y pan dulce. Me sentó y dijo que había estado investigando sobre abuso financiero porque lo que hizo Oscar le seguía molestando. Quería asegurarse de que yo estuviera realmente bien y no solo fingiendo estar bien. Terminamos hablando durante casi 3 horas sobre cómo el comportamiento de Oscar me había aislado y me había hecho cuestionar mi propio juicio sobre la dinámica normal de las relaciones. Celia señaló que yo había dejado de sugerir salir con amigos porque no quería lidiar con Oscar calculando la parte de la cuenta de cada uno. Me recordó que había dejado de comprar cosas que quería porque sabía que Oscar haría comentarios sobre desperdiciar dinero. Me di cuenta de que tenía razón en todo. Oscar me había entrenado lentamente para vigilar mis propios gastos y vida social para evitar sus críticas. Celia me abrazó y dijo que estaba orgullosa de mí por salir antes de que realmente nos casáramos. Me hizo prometer que le diría si Oscar intentaba contactarme de nuevo porque no confiaba en que me dejara en paz. Comencé a buscar departamentos en línea ese fin de semana. Julieta había sido increíble dejándome quedar con ella, pero necesitaba mi propio espacio. La libertad de elegir un lugar que fuera completamente mío se sentía increíble. Nadie rastrearía mi uso de servicios públicos ni me cobraría por champú extra. Nadie calcularía el costo de mis duchas más largas ni me facturaría por usar demasiado papel de baño. Podía comprar buen café o pedir comida a domicilio cuando quisiera sin culpa ni explicaciones. Pasé horas desplazándome por listados y guardé varias posibilidades para visitar. La idea de vivir sola realmente me emocionaba en lugar de asustarme. Nunca había vivido sola antes porque me había mudado con Oscar después de la universidad. Esto sería un territorio completamente nuevo donde podría descubrir quién era yo sin alguien monitoreando constantemente mis decisiones. Oscar de alguna manera se enteró de que estaba buscando departamento. Me envió un correo electrónico con una hoja de cálculo de Excel adjunta mostrando cálculos de cuánto dinero desperdiciaría en renta en lugar de dividir los costos con él. Había incluido los costos promedio de servicios públicos para una persona frente a 2 personas compartiendo gastos. Había calculado la diferencia en 1 año, 5 años y 10 años para mostrar cuánto perdería viviendo sola. Incluso había tenido en cuenta el costo de comprar mis propios muebles en lugar de compartir los suyos. El correo electrónico terminaba con una nota diciendo que estaba tratando de ayudarme a tomar decisiones financieras inteligentes. Miré la hoja de cálculo durante mucho tiempo y luego borré el correo sin responder. Nada de lo que pudiera decir le haría ver lo retorcido que era su pensamiento. Genuinamente creía que estaba siendo útil enviándome cálculos financieros sobre por qué debería quedarme con él. La hoja de cálculo demostró que incluso después de todo lo que pasó, todavía veía nuestra relación como un acuerdo comercial donde los números importaban más que cualquier otra cosa. Encontré un pequeño departamento de una recámara la semana siguiente. Estaba en el 3er piso de un edificio antiguo con pisos de madera y grandes ventanas que dejaban entrar mucha luz natural. La renta era razonable y la casera parecía amable cuando la conocí para la visita. Firmé el contrato de arrendamiento ese mismo día porque se sentía perfecto para empezar de nuevo. Julieta me ayudó a coordinar la recogida de mis cosas restantes del lugar de Oscar. Esperamos hasta un día laborable cuando sabíamos que estaría en el trabajo. Su llave de repuesto todavía estaba en mi llavero y entramos. La mayoría de mis cosas todavía estaban en cajas de cuando empaqué para irme originalmente. Cargamos todo en el coche de Julieta en 3 viajes. Dejé mi llave en la barra de la cocina junto a donde había dejado el anillo de compromiso hace semanas. El anillo ya no estaba, probablemente de vuelta en su caja en algún lugar. Eché un último vistazo al departamento donde había vivido durante 2 años y no sentí nada más que alivio de irme. Oscar me envió un mensaje de texto esa noche. Había enviado una foto de los espacios vacíos donde solían estar mis cosas con un mensaje sobre cómo estaba tirando 3 años por un simple malentendido. Dijo que podíamos solucionar esto si me sentaba y hablaba con él razonablemente sobre finanzas. Dijo que me amaba y quería construir un futuro juntos. Dijo que estaba siendo dramática y emocional en lugar de lógica. Leí el mensaje 2 veces y luego bloqueé su número. No hubo ningún malentendido entre nosotros. Oscar me había mostrado exactamente quién era cuando envió esa primera factura. Me lo había mostrado de nuevo con cada hoja de cálculo y demanda de pago. Bloquear su número se sintió como cerrar una puerta que debería haber cerrado hace meses. Elena comenzó a llamarme desde diferentes números tratando de comunicarse. Llamaba desde su celular, luego desde el teléfono de Roberto, luego desde números que no reconocía. Seguí rechazando las llamadas hasta que finalmente contesté una porque estaba cansada del acoso. Elena inmediatamente se lanzó a un discurso sobre cómo estaba arruinando la vida de Oscar y rompiendo su corazón. Dijo que estaba deprimido y apenas comía y que todo era mi culpa. Esperé hasta que terminó y luego le dije firmemente que Oscar necesitaba terapia, no una esposa.
Dije que ella necesitaba dejar de habilitar un comportamiento que le impediría tener relaciones saludables. Le dije que rastrear cada centavo que gasta tu pareja no es normal ni saludable. Elena se quedó callada por un momento y luego comenzó a llorar. Admitió entre lágrimas que Roberto le hacía cosas similares con el dinero. Dijo que él rastreaba sus gastos y le hacía justificar cada compra. Dijo que lo había estado haciendo durante todo su matrimonio y que ella había aprendido a aceptarlo como eran las cosas. Dijo que pensaba que todos los hombres eran así con el dinero y que las mujeres solo tenían que lidiar con eso. Sentí tristeza por ella, pero también sabía que no podía salvarla de una situación en la que había elegido quedarse durante 30 años. Le dije suavemente que ella también merecía algo mejor y que lo que hacía Roberto tampoco era normal. Lloró más fuerte y luego colgó. No volvió a llamar. Me concentré en instalarme en mi nuevo departamento durante las siguientes semanas. Compré una cafetera que hacía bebidas elegantes y la usaba todas las mañanas sin calcular el costo por taza. Pedí comida a domicilio 3 veces en una semana solo porque tenía ganas. Compré champú caro y usé tanto como quise en la ducha. Dejé luces encendidas en habitaciones vacías sin preocuparme por la factura de la luz. Cosas simples que siempre deberían haber sido normales se sentían revolucionarias después de 3 años de la constante vigilancia financiera de Oscar. Julieta vino una noche con vino y nos sentamos en mi nuevo sofá viendo películas. Dijo que parecía más ligera y feliz de lo que había estado en años. Me di cuenta de que tenía razón. El peso de monitorearme constantemente y justificar mis decisiones había desaparecido. Estaba redescubriendo quién era fuera de las hojas de cálculo de Oscar y esa persona me gustaba mucho más. En el trabajo al día siguiente, Sergio pasó por mi escritorio con su café y preguntó si estaba bien. Dije que estaba bien y él asintió, pero parecía preocupado. Me dijo que Oscar había aparecido ayer por la tarde preguntando en qué piso trabajaba. Seguridad lo vio deambulando por el edificio probando diferentes elevadores. Cuando le preguntaron qué estaba haciendo, dijo que necesitaba hablar conmigo sobre un asunto financiero urgente. Seguridad le dijo que se fuera, pero él siguió insistiendo en que tenía documentos importantes que yo necesitaba firmar. Sacó una carpeta e intentó pasar el mostrador de seguridad. Tuvieron que escoltarlo físicamente al estacionamiento mientras gritaba sobre cómo yo le estaba robando. Sergio dijo que Recursos Humanos se involucró porque Oscar seguía llamando a la línea principal de la oficina exigiendo que lo comunicaran con mi extensión. Presentaron una advertencia formal de intrusión que entró en el sistema de seguridad del edificio con la foto de Oscar. Si aparecía de nuevo, llamarían a la policía. Me sentía avergonzada de que mi drama personal se hubiera derramado en mi lugar de trabajo, pero también asustada. Que Oscar apareciera en mi trabajo significaba que estaba perdiendo el control de la situación y desesperándose. Esa tarde Brenda llamó y preguntó si estaba sentada. Dijo que Oscar había presentado una demanda de reclamos menores por 76,000 pesos, el costo exacto del anillo. Le recordé que había dejado el anillo en su departamento, e incluso tenía fotos que lo probaban. Brenda se rió y dijo que lo sabía, y que el juez desestimaría esto de inmediato. Explicó que Oscar afirmaba que yo había dañado el valor de reventa del anillo al usarlo. Así que, aunque lo tenía de vuelta, le debía el precio total de compra. Su presentación incluía capturas de pantalla de mi factura de servicios de novia como evidencia de mis intenciones mercenarias. Brenda dijo que podíamos conseguir que esto se desestimara fácilmente y podríamos contrademandar por acoso si seguía presionando. Preguntó si quería solicitar una orden de restricción dado el incidente en el trabajo. Dije que todavía no, esperando que Oscar se calmara una vez que se diera cuenta de que la demanda no iba a ninguna parte. La corte programó la audiencia para dentro de 6 semanas. Brenda me aseguró que era una completa pérdida de tiempo para todos, pero teníamos que presentarnos y mostrar nuestra evidencia. Me dijo que trajera las fotos del anillo en su barra con marcas de tiempo más el mensaje de texto donde dije que podía quedárselo. Ella se encargaría del resto. Durante las siguientes semanas me concentré en construir mi vida real en lugar de defenderme de las tonterías de Oscar. Me reuní con Julieta y algunos otros amigos para cenar en un lugar tailandés, y nadie calculó quién pidió qué ni dividió la cuenta hasta el último centavo. Simplemente la dividimos equitativamente, y todos pusieron sus tarjetas. Se sintió tan normal y fácil que casi lloré. Julieta se dio cuenta y me apretó la mano debajo de la mesa. Más tarde me dijo que parecía más ligera y feliz de lo que había estado en años. Me di cuenta de que tenía razón. Sin la constante vigilancia financiera de Oscar, podía simplemente existir sin monitorear cada elección que hacía. Me compré flores frescas en el supermercado solo porque eran bonitas. Pedí un latte elegante en lugar de café normal. Dejé una gran propina por un buen servicio sin calcular el porcentaje exacto. Pequeñas libertades que siempre deberían haber sido normales se sentían revolucionarias. Comencé a ir al gimnasio de nuevo y me inscribí en una clase de cerámica en la que había estado interesada durante meses. Oscar solía quejarse de las cuotas de membresía y los costos de pasatiempos, así que dejé de hacer cosas que disfrutaba. Ahora estaba recordando quién era fuera de sus hojas de cálculo. Jaime me envió un mensaje de texto de la nada una noche. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y quería disculparse. Me sorprendió porque Jaime había estado firmemente del lado de Oscar durante toda la situación del anillo y la factura. Nos reunimos para tomar un café y Jaime parecía incómodo. Dijo que ver a Oscar desmoronarse en las últimas semanas le había hecho darse cuenta de que la relación de sus padres con el dinero los había dañado a ambos de diferentes maneras.
Admitió que al crecer, Roberto rastreaba cada peso que gastaba Elena, y la hacía justificar las compras hasta los artículos del supermercado. Su mamá tenía una cuenta bancaria secreta separada solo para tener algo de independencia financiera. Jaime dijo que había normalizado este comportamiento porque era todo lo que conocía, pero ver a Oscar llevarlo aún más lejos conmigo le había abierto los ojos. Dijo que el comportamiento de Oscar estaba mal y que debería haber dicho algo antes en lugar de alentarlo. Aprecié su honestidad y se lo dije. Jaime luego reveló que Oscar estaba en terapia ahora. Pregunté si eso significaba que Oscar reconocía que su comportamiento era problemático. Jaime negó con la cabeza y explicó que Oscar estaba deprimido por la ruptura, y su terapeuta lo estaba ayudando a lidiar con la pérdida. Al parecer Oscar pasaba las sesiones hablando de cómo lo había traicionado y me negaba a ser una socia financiera. El terapeuta estaba tratando de ayudarlo a procesar sus sentimientos, no a cambiar su forma de pensar. Le dije a Jaime que agradecía que se comunicara, pero que no estaba interesada en la reconciliación. Oscar necesitaba hacer un trabajo serio en sí mismo antes de poder tener una relación saludable con alguien. Jaime estuvo de acuerdo y dijo que solo quería que supiera que entendía por qué me fui. La audiencia de reclamos menores llegó un martes por la mañana. Me tomé el día libre en el trabajo y me reuní con Brenda en el juzgado. Oscar ya estaba allí en el pasillo con 3 carpetas masivas llenas de documentación. Tenía el recibo original del anillo, la póliza de seguro, artículos impresos sobre las leyes de propiedad de anillos de compromiso y capturas de pantalla de conversaciones de texto donde yo había admirado el anillo. Había organizado todo con pestañas de colores y marcadores de página como si estuviera presentando una auditoría corporativa. El juez llamó nuestro caso y entramos en la pequeña sala del tribunal. Oscar fue primero y se lanzó a una presentación detallada sobre la compra del anillo. Explicó cómo había investigado el mejor valor, comparado precios en múltiples joyerías y seleccionado un anillo que coincidía con mis preferencias declaradas. Mostró el recibo con el total de 76,000 pesos resaltado. Luego explicó que si bien me había dado el anillo como regalo de compromiso, yo había roto el compromiso y por lo tanto le debía un reembolso. La juez preguntó si tenía el anillo de vuelta. Oscar dijo que sí, pero afirmó que lo había usado durante semanas y disminuido su valor de reventa. Tenía una impresión de un joyero que estimaba que el anillo ahora valía 64,000 pesos debido al desgaste. La juez parecía cada vez más molesta mientras Oscar presentaba su caso. Cuando Oscar comenzó a explicar su factura de servicios de novia como prueba de mi mala fe, la juez levantó la mano y le dijo que se detuviera. Me pidió que presentara mi evidencia. Simplemente saqué mi teléfono y mostré fotos del anillo en la barra de la cocina de Oscar. Las fotos tenían marcas de tiempo claras del día en que me mudé. Mostré el mensaje de texto donde le dije que podía quedarse con el anillo ya que le importaba más su valor que nuestra relación. La juez miró la evidencia por quizás 30 segundos. Desestimó el caso de Oscar y le dijo que los anillos de compromiso son regalos y que no tenía reclamo legal para el reembolso. Le advirtió sobre la presentación de demandas frívolas que hacen perder el tiempo a la corte. Oscar intentó discutir, pero la juez lo interrumpió y llamó al siguiente caso. Todo tomó menos de 5 minutos. Afuera, en el estacionamiento del juzgado, Oscar intentó acercarse a mí. Brenda se interpuso inmediatamente entre nosotros y le dijo que se mantuviera alejado. Oscar dijo que solo quería hablar y explicar por qué la juez estaba equivocada sobre la ley. Brenda sacó su teléfono y dijo que si no se iba de inmediato, solicitaría una orden de restricción ahora mismo. Tenía documentación de su acoso laboral, su demanda frívola y su intento actual de contactarme a pesar de los límites claros. La cara de Oscar se puso roja, pero finalmente se dio la vuelta y se alejó. Lo vi subir a su coche y alejarse. Algo dentro de mí se relajó. Ese último hilo de conexión entre nosotros, la parte de mí que todavía se preguntaba si había sido demasiado dura o lo había malinterpretado, finalmente se rompió. Oscar me había mostrado exactamente quién era una y otra vez. Había terminado de poner excusas. Una semana después, Jaime me envió un mensaje de texto. Oscar estaba saliendo con alguien nuevo. Una mujer que conoció a través de una aplicación de citas que aparentemente venía de dinero. Jaime dijo que Oscar ya estaba hablando de ser más cuidadoso esta vez y proteger mejor sus activos. Sentí genuina lástima por quienquiera que fuera ella. Probablemente pensaría que la precaución financiera de Oscar era responsable al principio. Tal vez incluso apreciaría su atención al detalle y planificación. Pero eventualmente, descubriría lo que yo descubrí. Que Oscar no veía las relaciones como asociaciones, sino como transacciones comerciales donde cada interacción tenía un precio. No podía advertirle, sin embargo. Tendría que aprender sobre los problemas de Oscar por su cuenta, tal como lo hice yo. Me reuní con algunos amigos de nuestro antiguo grupo unas semanas después del desastre en el juzgado. Fuimos por un café a este lugar en el centro que tenía buenos pasteles y asientos al aire libre. Estas eran personas que nos conocían a Oscar y a mí como pareja desde hacía años, que habían estado en cenas y fiestas y noches de juegos donde Oscar calculaba la porción exacta de la cuenta de todos. Sara pidió un latte y un muffin mientras que Tomás pidió café solo. Nadie mencionó dividir la cuenta o rastrear quién gastó qué. Se sintió raro al principio, como si estuviera esperando que alguien sacara su teléfono y comenzara una hoja de cálculo. Sara preguntó cómo estaba y le di la respuesta estándar de estar bien y seguir adelante.
Tomás interrumpió y dijo que necesitaban ser honestos sobre algo. Admitió que todos habían estado preocupados por mí durante la relación, pero nadie sabía cómo mencionarlo. Sara estuvo de acuerdo y dijo que ver a Oscar contar los centavos en cada restaurante los hacía sentir incómodos, pero pensaron que yo debía estar bien con eso o no me quedaría. Otra amiga, Michelle, dijo que había intentado insinuar una vez que el comportamiento de Oscar parecía controlador, pero yo lo había defendido y dicho que solo era cuidadoso con el dinero. Todos habían hablado de ello en un chat grupal sin mí, tratando de averiguar si debían decir algo o meterse en sus propios asuntos. Me sentía avergonzada al principio, como si debiera haber visto lo que ellos vieron, pero Sara explicó que cuando las cosas escalan lentamente con el tiempo, normalizas cada nuevo cruce de límites. La primera vez que Oscar calculó el costo exacto de mi comida pareció peculiar. Para cuando me estaba facturando por el uso del agua, ya había aceptado tantas cosas más pequeñas que se sentía como un paso más. Tomás dijo que su hermana pasó por algo similar con un ex que comenzó con pequeños comportamientos controladores y gradualmente aumentó hasta el abuso financiero total. La víctima nunca lo ve venir porque cada cosa individual parece manejable en comparación con todo lo que ya han aceptado. Hablamos durante 2 horas sobre banderas rojas y lo fácil que es poner excusas para alguien a quien amas. Michelle dijo que deseaba haber sido más directa en lugar de esperar que yo lo descubriera por mi cuenta. Les dije que apreciaba que se preocuparan lo suficiente como para inquietarse, incluso si no sabían cómo ayudar. Tener amigos que validaran que el comportamiento de Oscar estaba realmente mal me hizo sentir menos loca. Había pasado tanto tiempo defendiendo sus peculiaridades que escuchar a otras personas confirmar que estaba fuera de lugar se sintió como un permiso para confiar en mi propio juicio nuevamente. Mi siguiente sesión de terapia se centró en por qué me quedé con Oscar tanto tiempo a pesar de todas las señales de advertencia. La terapeuta preguntó sobre mi infancia y cómo mis padres manejaban el conflicto. Expliqué que mi mamá siempre enfatizaba ser agradable y no causar problemas. Ella nos decía a Celia y a mí que las niñas buenas no se quejaban ni causaban problemas. Si mi papá hacía algo que molestaba a mi mamá, ella simplemente ajustaba su propio comportamiento en lugar de abordarlo directamente. Crecí viendo cómo ella se acomodaba y comprometía mientras mi papá hacía prácticamente lo que quería. La terapeuta señaló que aprendí desde temprano que mantener la paz significaba absorber el mal comportamiento de otras personas sin responder. Cuando Oscar comenzó su seguimiento financiero, probablemente me sentí incómoda, pero no confié en esa incomodidad lo suficiente como para hacer un gran problema. Cada vez que aceptaba algo nuevo de él, reforzaba el patrón de que mi papel era ser flexible y comprensiva. Ella preguntó qué habría pasado si me hubiera negado a pagarle por la salsa extra en nuestra tercera cita. Admití que probablemente me preocupaba que pensara que yo era difícil o de alto mantenimiento. La terapeuta señaló que había priorizado la opinión de Oscar sobre mí por encima de mi propia comodidad y límites. Pasamos el resto de la sesión trabajando en reconocer cuándo estoy reprimiendo mis propias necesidades para evitar conflictos. Me dio tarea para practicar establecer límites en situaciones de bajo riesgo, como decirle a un mesero cuando mi pedido está mal en lugar de simplemente comerlo de todos modos. Aprender a confiar en mi propio juicio y establecer límites sin culpa iba a tomar tiempo, pero al menos ahora entendía por qué había tolerado el comportamiento de Oscar durante 3 años. 3 meses después de dejar a Oscar, me desperté un sábado y me di cuenta de que no había pensado en él en varios días. Mi cerebro había dejado de repasar automáticamente la relación, analizando qué salió mal o preguntándose si había exagerado. Hice café en mi tranquilo departamento sin que nadie rastreara cuánto usaba o calculara el costo por taza. Tomé una larga ducha sin preocuparme por las facturas del agua o las hojas de cálculo de uso. Pedí comida para cenar y no fotografié el recibo ni lo dividí en categorías. Mi vida se sentía pacífica de una manera que nunca lo había sido con Oscar, incluso durante los buenos tiempos. Había pasado 3 años en un estado constante de ansiedad de bajo nivel. Siempre consciente de que cualquier compra o decisión podría desencadenar una de las conferencias financieras de Oscar. Incluso cuando no estábamos peleando activamente por dinero, estaba manejando sus ansiedades y tratando de predecir qué lo alteraría. Ahora podía simplemente existir sin ese estrés de fondo. Fui al supermercado y compré el queso bueno sin calcular el costo por gramo. Reemplacé mis zapatos gastados sin justificar el gasto a nadie. Me reuní con Julieta para cenar y cuando insistió en pagar, solo dije gracias en lugar de planear inmediatamente cómo pagarle. La ausencia de drama se sintió extraña al principio, como si estuviera esperando que cayera el otro zapato. Pero gradualmente me adapté a la idea de que las relaciones no tenían que ser negociaciones constantes y cálculos financieros. Así vivía la gente normal, sin rastrear cada transacción ni llevar la cuenta de quién debía qué. Julieta me llamó unas semanas después con una idea. Su esposo Sergio tenía un amigo del trabajo que estaba recién divorciado y aparentemente era muy normal con el dinero. Quería presentarnos para una cena casual, nada serio, solo para que volviera a salir. Dudé porque 3 meses parecían demasiado pronto y no estaba segura de estar lista para salir con nadie. Julieta prometió que sería de baja presión y si era horrible podía irme en cualquier momento. Dijo que su nombre era Andrés y trabajaba en soporte técnico en la empresa de Sergio. Habían sido amigos durante años y Sergio garantizaba que Andrés era una persona genuinamente buena que no me facturaría por los aperitivos. Acepté una cena con el entendimiento de que era solo una cena, no una audición para una relación.
Nos reunimos en un lugar mexicano cerca de mi departamento un martes por la noche. Andrés llegó a tiempo, me estrechó la mano y preguntó qué quería beber. El mesero trajo los menús y Andrés sugirió que empezáramos con guacamole. Cuando llegó no lo fotografió ni calculó cuántos totopos comía cada uno. Simplemente comió guacamole y preguntó sobre mi trabajo. Pedí enchiladas y él fajitas y cuando llegó la cuenta, Andrés la tomó sin siquiera mirar el desglose detallado. Pagó con su tarjeta y dejó una propina del 20% sin sacar una calculadora. Toda la interacción fue tan normal que casi pareció surrealista. Hablamos de películas y trabajo y nuestras familias sin que Andrés mencionara presupuestos o seguimiento de gastos ni una sola vez. Me acompañó a mi coche después y dijo que se la había pasado bien, sin mención de dividir costos o cronogramas de reembolso. Solo una cita regular donde alguien pagó por una comida sin convertirla en una transacción financiera que requiriera documentación y análisis. No estaba lista para saltar a nada serio con Andrés ni con nadie más. Una cena normal no borraba 3 años del daño de Oscar ni me hacía confiar repentinamente en mi juicio sobre los hombres. Pero la cita me recordó que el comportamiento de Oscar era una aberración, no el estándar que debería esperar de las relaciones. La mayoría de la gente no rastreaba el uso de agua de su pareja ni creaba calendarios de pago para regalos de cumpleaños. La mayoría de la gente no facturaba a su novia por apoyo emocional ni exigía reembolso por anillos de compromiso. Andrés era solo una persona normal que pagó la cena sin hacerlo raro, lo cual no debería haberse sentido notable, pero lo hizo después de años con Oscar. Tuve una segunda cita con Andrés la semana siguiente y fue igualmente normal. Fuimos al cine y él compró los boletos sin pedirme que le transfiriera mi mitad. Compramos palomitas y no calculó cuánto comí yo frente a cuánto comió él. Después fuimos por un helado y compartimos un sundae sin que Andrés pesara la cuchara para asegurar una distribución equitativa. Estar con alguien que no mercantilizaba cada interacción se sintió como aprender a respirar correctamente después de años de contener la respiración. Todavía no estaba segura de si Andrés era el indicado para mí a largo plazo, pero al menos ahora sabía cómo se veía lo normal. El trabajo me llamó a una reunión con mi jefa unas 6 semanas después del incidente en la corte. Pensé que tal vez Oscar había intensificado su acoso laboral de nuevo, pero en cambio mi jefa me ofreció un ascenso a analista senior. El puesto venía con un aumento significativo y más responsabilidad manejando cuentas de clientes. Dijo que había estado haciendo un trabajo excelente, y el equipo respetaba mi juicio y atención al detalle. Acepté de inmediato y salí de esa oficina sintiendo que finalmente había obtenido algo bueno de todo el desastre de Oscar. El ascenso significaba que podía pagar mi departamento cómodamente sin estresarme por el dinero. No tendría que rastrear cada gasto ni preocuparme por costos inesperados. Tenía seguridad financiera real que no dependía de dividir todo 50-50 con alguien que resentía mi existencia. Celebré yendo a la joyería donde Oscar había comprado mi anillo de compromiso. El mismo vendedor me reconoció y preguntó cómo iba la planificación de la boda. Expliqué que habíamos terminado y que en realidad estaba allí para comprarme un anillo. Quería algo hermoso que yo eligiera y pagara yo misma. Algo que simbolizara mi compromiso con mi propia felicidad en lugar de la aprobación de alguien más. Escogí una banda de oro simple con pequeños diamantes alrededor. Nada llamativo pero elegante y bien hecho. Costaba más de lo que habría gastado hace 6 meses. Pero tenía el aumento del ascenso y quería esto. El vendedor lo envolvió y lo usé en mi mano derecha como recordatorio de que no necesitaba a nadie más para validar mi valor o celebrar mis logros. Celia me llamó la semana siguiente con una historia sobre encontrarse con Elena en el supermercado. Nuestros padres habían estado comprando y vieron a Elena en la sección de frutas y verduras. Mamá dijo que Elena trató de hacer una pequeña charla como si nada hubiera pasado, preguntando por mí y Celia y actuando como si todavía fuéramos una gran familia feliz. Mi papá aparentemente no estaba para juegos. Le dijo a Elena directamente que lo que Oscar me hizo fue abuso financiero y ninguna cantidad de fingir lo contrario cambiaría ese hecho. Elena se puso a la defensiva y dijo que Oscar solo estaba tratando de protegerse de las interesadas. Mi papá respondió que llamar a tu prometida interesada por no querer ser facturada por un anillo de compromiso mostraba exactamente qué tipo de persona era Oscar. Elena dejó su carrito de compras allí mismo en la sección de frutas y verduras y salió de la tienda. Mamá se sintió un poco mal por la confrontación, pero papá dijo que alguien necesitaba decirle a Elena la verdad ya que claramente nunca la había escuchado antes. Celia pensó que todo el asunto era muy gracioso y deseaba haber estado allí para ver la cara de Elena. Me sentí agradecida de que mi papá estuviera dispuesto a defenderme incluso en encuentros incómodos en el supermercado. Podría haber hecho una pequeña charla educada y evitado el conflicto, pero en cambio me defendió y se aseguró de que Elena supiera que el comportamiento de su hijo no era aceptable. Tener una familia que validara mi realidad en lugar de presionarme para hacer las paces con Oscar hizo toda la diferencia. Pensé en cuán diferente podría haber sido todo si mi familia hubiera reaccionado como la de Oscar. Si mis padres me hubieran dicho que fuera más comprensiva o sugirieran que estaba exagerando ante la planificación financiera normal, si Celia se hubiera puesto del lado de Oscar y dicho que debería apreciar su responsabilidad fiscal. Si todos me hubieran presionado para pagar la factura y arreglar las cosas porque romper por dinero parecía mezquino, probablemente me habría quedado más tiempo, convencida de que yo era el problema, tal vez incluso me habría casado con él. Tener personas que validen tu realidad es crucial cuando alguien te ha estado haciendo dudar de lo que es normal.
Oscar tenía a toda su familia respaldándolo, diciéndole que era inteligente, protector y justificado en sus demandas. Ese tipo de refuerzo lo hizo más confiado en sus delirios y más agresivo al perseguirlos. Mientras tanto, yo tenía gente diciéndome la verdad, que su comportamiento era abusivo y yo merecía algo mejor. Mi terapeuta dijo que esa es a menudo la diferencia entre las personas que escapan de malas relaciones y las personas que quedan atrapadas en ellas. La validación externa te ayuda a confiar en tus propias percepciones cuando alguien está trabajando activamente para socavarlas. Me sentí increíblemente afortunada de que mi familia viera a Oscar claramente y no tuviera miedo de decirlo, incluso cuando significaba confrontaciones incómodas en el supermercado con su madre. 6 meses después de mudarme, estaba genuinamente prosperando. El trabajo iba bien y había recibido comentarios positivos en varios proyectos importantes. Mi departamento se sentía como un hogar en lugar de una vivienda temporal. Había construido un grupo de amigos que se reunían regularmente para cenas y noches de juegos donde nadie calculaba porciones exactas ni llevaba cuentas pendientes. Julieta y Sergio me invitaban con frecuencia y yo también había comenzado a recibir gente en mi casa. Estaba viendo a Andrés casualmente, nada serio todavía, pero cómodo y libre de drama. Mi relación con mi familia se había fortalecido a través de todo lo de Oscar. Celia y yo hablábamos más a menudo, y mis padres se comunicaban regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Incluso mis amistades se sentían más genuinas ahora que no estaba constantemente manejando el comportamiento de Oscar o poniendo excusas por sus obsesiones financieras. Había aprendido a establecer límites y hablar cuando algo me molestaba en lugar de acomodar automáticamente a otras personas. La terapeuta dijo que lo estaba haciendo notablemente bien considerando cuánto trauma había causado la relación. Señaló que había hecho el trabajo duro de procesar lo que sucedió en lugar de simplemente seguir adelante y repetir los mismos patrones. Había identificado el condicionamiento infantil que me hacía vulnerable a la manipulación de Oscar y trabajé activamente para cambiar esas respuestas. Había construido un sistema de apoyo y aprendido a confiar en mi propio juicio. Lo más importante, me había demostrado a mí misma que podía dejar una mala situación y construir algo mejor. La vida que tenía ahora era completamente mi propia creación, financiada por mi propio salario y decorada según mi propio gusto. Nadie estaba rastreando mis gastos ni cuestionando mis elecciones. Finalmente era libre. Jaime me envió un mensaje pidiendo reunirnos para un café. Casi lo ignoro, pero la curiosidad me ganó. Nos reunimos en el mismo lugar donde había tomado café con Sara y Tomás. Jaime pidió y pagó por nuestras bebidas sin mencionarlo, lo cual agradecí. Dijo que quería actualizarme sobre Oscar ya que todavía eran hermanos y supuso que tal vez quisiera saber. Oscar estaba comprometido de nuevo después de solo 5 meses. La nueva mujer tenía un nombre genérico que olvidé de inmediato. Jaime dijo que venía de dinero familiar, dinero viejo que Oscar definitivamente había notado. Se había movido rápido con esta relación, pasando de la primera cita al compromiso en menos de 4 meses. Jaime pensó que el dinero familiar era la razón por la que Oscar propuso matrimonio tan rápido. Quería asegurarla antes de que se diera cuenta de en lo que se estaba metiendo. Pregunté si Oscar ya le había enviado una factura por el anillo. Jaime se rió y dijo que no hasta donde él sabía, pero la relación aún era nueva. Supuso que Oscar había aprendido a ocultar mejor su comportamiento financiero controlador al principio. Las facturas y hojas de cálculo probablemente saldrían después de la boda cuando ella estuviera más comprometida. Jaime sentía lástima por quienquiera que fuera esta mujer, pero no la conocía lo suficiente como para advertirle. Aparentemente, Oscar le había dicho a su familia que yo era financieramente irresponsable y que había encontrado a alguien que entendía el valor del dinero. Jaime quería que supiera que no creía en la versión de los hechos de Oscar y pensaba que su hermano necesitaba terapia seria. Agradecí que Jaime se comunicara, pero le dije que no quería más actualizaciones sobre Oscar. Ese capítulo de mi vida estaba cerrado y no necesitaba saber a quién estaba manipulando después. Jaime entendió y dijo que solo quería asegurarse de que supiera la verdad sobre lo que Oscar estaba diciendo. Terminamos nuestro café y tomamos caminos separados. Conduje a casa sin sentir nada sobre el compromiso de Oscar, excepto tal vez lástima por su nueva víctima. 3 semanas después del café con Jaime me lo encontré en el supermercado cerca de su casa. Saludó y se acercó con su carrito medio lleno de cenas congeladas y bebidas energéticas. Dijo que había tenido la intención de enviarme un mensaje de texto, pero no estaba seguro de si quería saber más sobre la situación de Oscar. Le dije que apreciaba el pensamiento, pero que estaba genuinamente bien con lo que Oscar estuviera haciendo ahora. Jaime asintió y dijo que eso probablemente era más saludable que seguir invertida en el desastre de su hermano. Mencionó que Oscar había estado publicando fotos de compromiso con su nueva novia en todas las redes sociales, del tipo donde ambos miran el anillo en lugar de a la cámara. Jaime dijo que la mujer se veía feliz en las fotos, pero no podía evitar sentir que no tenía idea de en lo que se estaba metiendo con los problemas de dinero de Oscar. Le agradecí a Jaime por cuidarme cuando todo se vino abajo y dijo que deseaba haber hablado antes sobre lo raro que se había vuelto el comportamiento de Oscar. Nos despedimos y nos fuimos por caminos separados a través de la sección de frutas y verduras. Llegué a casa y desempaqué mis compras sin pensar en Oscar ni una vez, lo cual se sintió como un progreso. Al día siguiente en el trabajo me di cuenta de que había pasado casi 2 semanas completas sin verificar si Oscar me había bloqueado en las redes sociales o publicado algo sobre mí.
Mi terapeuta me había dicho que la indiferencia era la etapa final de seguir adelante, mejor que la ira o la tristeza, porque significaba que él realmente ya no importaba. Brenda me envió un mensaje de texto el sábado siguiente preguntando si quería ir a una cena en su casa. Dijo que sería informal con buena comida y gente interesante. Principalmente mujeres que conocía de varias partes de su vida. Casi dije que no porque todavía no era genial en situaciones sociales después de pasar 3 años con Oscar aislándome de amigos, pero algo me hizo decir que sí. Brenda vivía en un loft renovado en el centro con ladrillo expuesto y ventanas enormes. Cuando llegué ya había otras 6 mujeres allí, todas de mi edad, bebiendo vino y riendo en la cocina. Brenda me presentó y de inmediato me sentí cómoda de una manera que no esperaba. Comimos pasta y ensalada alrededor de su gran mesa de comedor y la conversación fluyó naturalmente desde trabajos hasta viajes y historias de terror de citas. Fue entonces cuando me di cuenta de que todas las mujeres en la mesa habían dejado una relación financieramente controladora. Una mujer llamada Sara habló de su ex que la hacía presentar recibos detallados por cada compra de más de 200 pesos. Otra mujer llamada Michelle describió cómo su exmarido había escondido dinero en cuentas que ella no conocía mientras afirmaba que no podían pagar las necesidades básicas. Una tercera mujer llamada Jennifer se rió de su exnovio que le cobraba renta por quedarse en su departamento pero no le dejaba tener llave ni poner su nombre en nada. Compartí la historia del anillo y la factura y todas gimieron en reconocimiento, no en shock. Todas tenían sus propias versiones de hombres que usaban el dinero como arma para controlarlas y disminuirlas. Pasamos horas intercambiando historias que iban desde lo absurdo hasta lo desgarrador, encontrando consuelo al saber que no estábamos solas ni locas por irnos. Sara dijo que su ex la había convencido de que era mala con el dinero cuando en realidad él solo estaba manipulando los números para mantenerla dependiente. Michelle dijo que le tomó 2 años después del divorcio dejar de sentirse culpable cada vez que compraba algo bonito para ella misma. Jennifer dijo que todavía a veces se encontraba calculando si podía pagar comestibles básicos a pesar de que ganaba buen dinero ahora. Brenda levantó su copa y dijo que todas éramos sobrevivientes de abuso financiero y que eso merecía celebrarse. Chocamos las copas y me sentí genuinamente feliz por primera vez en meses, rodeada de mujeres que entendían exactamente por lo que había pasado sin necesidad de largas explicaciones. La notificación del calendario en mi teléfono mostró que había pasado exactamente 1 año desde que Oscar propuso matrimonio en el restaurante italiano. Estaba sentada en mi departamento tomando café y leyendo un domingo por la mañana. El tipo de rutina pacífica que había construido para mí durante los últimos 12 meses. Mi vida se veía completamente diferente ahora de maneras que no podría haber imaginado esa noche cuando Oscar sacó su hoja de cálculo de reembolso del anillo. Tenía mi propio lugar que había decorado exactamente como quería sin que nadie cuestionara mis elecciones o rastreara mis gastos. Tenía amigos que genuinamente se preocupaban por mí sin llevar la cuenta de los favores debidos. Tenía un trabajo en el que era buena, donde mi jefa respetaba mi trabajo y no tenía que lidiar con mi ex tratando de embargar mi salario. Tenía una terapeuta que me ayudó a entender cómo había terminado aceptando el comportamiento de Oscar durante tanto tiempo y cómo evitar patrones similares en el futuro. Lo más importante, me tenía a mí misma de vuelta de una manera que no me había dado cuenta de que había perdido durante esos 3 años con Oscar. Podía comprar café caro sin culpa, tomar largas duchas sin preocuparme por las facturas del agua, pedir comida a domicilio sin calcular mi parte hasta el último centavo. Cosas simples que siempre deberían haber sido normales se sentían revolucionarias después de años de vigilancia financiera. Pensaba en Oscar a veces, pero sin ira ni tristeza. Solo una conciencia distante de que existía en algún lugar viviendo su vida. Jaime había dejado de actualizarme por completo, lo cual aprecié porque realmente no necesitaba saber. El anillo estaba en una caja en algún lugar del departamento de Oscar, o tal vez lo había vendido para recuperar su inversión como siempre había querido. Había aprendido que el amor no debería venir con facturas, ni planes de pago, ni hojas de cálculo rastreando quién debía qué. La persona adecuada no me haría sentir que preocuparse por ella era una transacción financiera que requería reembolso. Terminé mi café y abrí mi laptop para buscar destinos de vacaciones que realmente pudiera pagar ahora que no estaba pagando deudas de relaciones imaginarias. Mi calendario estaba despejado. Mi cuenta bancaria era solo mía y mi futuro estaba construido sobre mis propios valores en lugar de la retorcida versión de igualdad de alguien más. La factura del anillo había sido el mejor regalo que Oscar me dio porque me mostró exactamente quién era antes de cometer el error de casarme con él.